Bien, muchas gracias. Invito entonces al padre y a Cintia a pasar acá adelante. ¿Aló? Vamos a tener entonces este panel, unos 45 minutos para ir ajustando el horario, o tal vez un poquito más, con las ponencias de los dos panelistas de unos 15 minutos y después un espacio pequeño para preguntas. Cintia Luc es directora del Centro de Desarrollo e Innovación en Educación Inclusiva y del Magíster en Educación Inclusiva de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Central de Chile. Además, es presidenta de la Fundación IMEPI, que es una ONG de la cual es cofundadora desde el año 1990. También es profesora de Educación Especial, título de la Universidad de Chile, licenciada en Educación y máster en Integración de Personas con Discapacidad de la Universidad de Salamanca. Ha participado en diversos estudios, investigaciones, proyectos y programas de formación relacionados con la atención a la diversidad, las necesidades educativas especiales y la inclusión. Y en este ámbito ha colaborado con distintos organismos internacionales como la UNESCO, la UNICEF y otros. Hoy día es miembro de la Mesa Técnica para la Política de Educación Especial e Inclusión del Ministerio de Educación. Recibimos con un aplauso a Cintia Luc. El padre Tomás Chers es sacerdote diocesano, licenciado en Filosofía en la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctor en Filosofía de la Universidad Alemana Eberhard Karls, en donde obtuvo calificación magna cum laude por su investigación sobre la ley natural en Santo Tomás de Aquino. Fue vicario de la Pastoral Universitaria de Santiago y académico en la Universidad Católica de Chile y en la Universidad Alberto Hurtado. Actualmente se desempeña como vicario episcopal para la educación del Arzobispado de Santiago. El padre Tomás es una persona muy comprometida con el tema de la inclusión. El año pasado vimos que participó en nuestro congreso con el panel que dio inicio al encuentro y también escribió documentos relacionados con la inclusión, uno de ellos, la inclusión expresión de nuestra identidad católica. Así que también recibimos con un aplauso al padre Tomás. Las damos primero, partimos con Cintia entonces y escuchamos su presentación. Bueno, en primer lugar, darles un cariñoso, la verdad, saludo a todos y todas aquí los presentes, pero en especial a Eliana, ¿no? Una de las grandes líderes de este movimiento Camino hacia la Inclusión, y agradecerle esta oportunidad y esta invitación a poder compartir algunas reflexiones e ideas sobre este tema que nos convoca a todos, y que es tan necesario, ¿no? para nuestro país y para todos los establecimientos educacionales, sean públicos, privados, subvencionados por el Estado o no, porque este es un tema transversal que exige compromiso de todas las comunidades educativas. Así es que para mí es un verdadero honor poder estar aquí, haber sido invitada a este encuentro que me parece de la máxima relevancia en el momento actual, especialmente en el momento actual. En la presentación, ¿no? Se señaló que yo formo parte de la comisión o de la mesa técnica que convocó el Ministerio de Educación, específicamente la subsecretaria de Educación, que es una mesa de expertos, ¿no? para definir orientaciones de política para la reforma educacional, en el marco de la reforma educacional actual, para la educación especial y
y orientaciones más específicas también para que podamos transitar hacia un sistema educativo más inclusivo. En este sentido, claro, si bien esta mesa técnica estaba abocada a generar propuestas para el Ministerio en el ámbito de la educación especial, la primera definición y la invitación del propio Ministerio y la subsecretaria fue a mirar, ¿no?, las propuestas desde una perspectiva amplia con un enfoque inclusivo, porque sin lugar a duda este es el eje de la reforma, ¿no?, la inclusión. Así que por eso les decía que me parece este encuentro de la máxima importancia también en ese contexto, porque todos estamos llamados hoy día, esta es una gran oportunidad histórica, y todos estamos llamados hoy día a poder hacer desde nuestros distintos lugares, responsabilidades y roles, un aporte un aporte a la política de inclusión que se está impulsando, pero sin lugar a duda, como suponen estas grandes transformaciones que son muy profundas y que tocan también, muchos sabemos, intereses, ¿no? Y están muy vinculadas a nuestras concepciones, a nuestros valores, a nuestra visión de sociedad y también de la educación. Por supuesto que este proceso tiene luces y sombras, sin lugar a duda. Y es por ello que creo que es muy importante generar estas instancias y estos debates, ¿no?, para que como sociedad y como comunidad educativa nacional también vayamos generando ideas, debate y aporte, ¿no?, desde los distintos lugares y particularmente creo que la sociedad civil juega un rol fundamental y muy importante en este sentido. Entonces a mí Eliana me pidió que si podía adelantar algunas de las propuestas que emergen de esta mesa técnica y un poco poder compartir con ustedes en qué ha estado centrado el debate. De esta mesa técnica va a emanar un informe que ya está preparado, está listo, pero que no se ha hecho público hasta no ser entregado formalmente a las autoridades del Ministerio de Educación, y esto ocurre justamente el día de mañana, es decir, la reunión con la subsecretaria para la entrega del informe de esta comisión es mañana a las 3 de la tarde. Así que en ese sentido es muy probable que después de esta reunión los mismos integrantes de las mesas y en distintas instancias se va a empezar también a discutir y probablemente se van a generar espacios y diálogos de discusión en torno a estas propuestas y otras que va a plantear el Ministerio en relación al tema de la inclusión en general, pero también no en el foco que nos interesa hoy día y que tiene que ver con la inclusión de los alumnos con necesidades educativas especiales. Porque creo que es importante decirlo, en la reforma educacional y en los proyectos de ley que el Ministerio, el Ejecutivo presentó, ¿no? Muchos vimos con una cierta decepción e desilusión que este colectivo estaba poco presente, una vez más, quedaba un tanto postergado, ¿no?, o no visibilizado. Y de ahí entonces también que este informe y este documento viene a poner nuevamente en su sitio un tema que es fundamental si queremos ser un sistema educativo más inclusivo, cuál es, como se decía en la introducción, que avancemos en una política que dé cabida a todos, ¿no?, en una política que incluya y considere a todos bajo condiciones de igualdad. Hoy día estamos en Chile en un momento particularmente especial
especial en el sentido que nadie discute y hay un acuerdo nacional de la ciudadanía que la educación es un derecho social, que es un bien común al que todos tienen que tener acceso bajo condiciones de igualdad y que el Estado debe ser garante de ese derecho y por lo tanto debe ser también garante del derecho a la inclusión y a una educación de igual calidad para los colectivos y grupos más excluidos, ¿no? Los más marginados. Y ahí es donde yo entiendo también que los colegios de iglesia tienen un compromiso y una misión especial, ¿no? Y en este sentido sabemos que uno de los colectivos históricamente discriminados, los que siguen siendo los más excluidos, no solamente en Chile, sino que en el mundo entero siguen siendo los alumnos con discapacidad. Y es por esto entonces que nuestro planteamiento ha sido que no sacamos nada en Chile, con tener la mejor de las reformas en educación especial, tener un sistema de educación especial a la altura de los países desarrollados. Esto no está en el marco de una política de inclusión general de largo plazo que comprometa a todo el sistema y a todos los actores, porque de lo contrario vamos a seguir con el problema que hemos tenido hasta ahora de esta doble vía de dos sistemas paralelos y de normativas también diferenciadas, ¿no? Nosotros tenemos las normativas, las políticas generales y después en paralelo las políticas de educación especial, las normativas para la educación especial y para la integración. Y esto quedó claramente reflejado también en el recorrido tan interesante que hizo Paulina, ¿no? Y yo siempre destaco que ha sido tan oportuno, ¿no? El definir esta agrupación, esta red como caminos hacia la inclusión, porque efectivamente la inclusión es un proceso y un proceso de desarrollo, ¿no? a todo nivel, ¿no? Multinivel, y es un proceso de transformación sistémico. Y cuando hablamos de inclusión no es otra cosa, ¿no? que garantizar y hacer efectivo el derecho de todos los niños que tienen para acceder a la educación, pero también recibir una educación de calidad. Y también los niños y los estudiantes con discapacidad. Entonces uno de los primeros planteamientos que se hizo en esta comisión, que lo que necesitamos, ¿no? en Chile es una política nacional de inclusión de carácter general, intersectorial y de largo plazo, con enfoque de derecho, amplia participación social y que abarque a todos los niveles del sistema educativo. ¿Qué queremos decir con esto? ¿No? Como una de las primeras definiciones en las propuestas de esta comisión, que la inclusión tiene que ver con todos, ¿no? Y que es una tarea de todos, de toda la sociedad, de todo el sistema, y por eso tiene que ser de carácter intersectorial, porque no sacamos nada con tener, ¿no? algunos niveles del sistema más inclusivos que otros, como suele ocurrir ahora, y que después los alumnos no tienen continuidad, o que no hay una articulación entre el sistema de salud y el sistema educativo, o no hay una suficiente articulación luego, ¿no? entre la educación escolar y la educación superior, o entre, ¿cierto?, el trabajo, digamos, todo el sistema productivo y el Ministerio del Trabajo con el Ministerio de Educación, etc. Cuando hablamos de una política de inclusión, estamos pensando en una política transversal. Y en ese sentido, uno de los segundos elementos, ¿no? Yo no sé si pusimos ahí está. Uno de los segundos elementos y el horizonte que se plantea entonces es que es en esta política es que la inclusión y la respuesta a la diversidad deben considerarse de manera transversal
en todos los programas, componentes, niveles del sistema educativo. Es decir, si pensando en una política nacional de inclusión, ¿no? Esto supone que a nivel del sistema educativo, ¿no? La atención a la diversidad y como decía también Eliana, ¿no? En el centro de la gestión a todo nivel, ¿no? Tiene que estar la inclusión. Y para eso no podemos tener programas desde el Ministerio de Educación focalizados en cierto colectivo o diferenciados, sino que esto tiene que y supone una serie de cambios también que son las medidas que propone la Comisión para que en el Ministerio de Educación también haya una reorganización de los programas y ojalá, ¿no? Y en una de las propuestas, haya una estructura organizativa que permita, ¿no? Que haya una instancia de coordinación de todas las instancias del sector educativo en materia de inclusión y atención a la diversidad. Hoy día, cierto, lo que tenemos que dentro de la política, como hemos construido política pública en Chile, son a través de políticas y programas focalizados. Entonces tenemos la política de educación intercultural, la política de integración de alumnos con necesidades educativas especiales, la política de género, la política de reinserción o los programas de reinserción escolar, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Aquí el planteamiento es que tenemos que romper con esta lógica porque el sistema educativo es único para todos y tiene que ser capaz de atender, ¿no? Las diferencias, porque otra de las definiciones fundamentales, una vez más y que se vuelve a reforzar por esta comisión, es que la diversidad forma parte de la naturaleza humana, ¿cierto? Y por lo tanto toda la educación, el currículum, etcétera, debe considerar esa diversidad. El tercer elemento muy importante, y acá donde me quiero detener porque donde quizás tenemos las mayores tensiones, ¿no? Es que se propone, ¿cierto?, también establecer normativas y procedimientos entonces que garanticen el acceso a la educación sin ningún tipo de discriminación. Y esto entonces supone, ¿no?, políticas que garanticen la no discriminación y la no selección. Y aquí entonces, bueno, estamos en un momento conflictivo porque evidentemente de lo que yo les estoy hablando, estos son acuerdos de un grupo de expertos y propuestas que se le hacen al Ministerio de Educación y donde se está debatiendo, pero que son debates que se van a ampliar y donde uno de los aspectos que nosotros más valoramos, ¿no?, como posibilidad de avanzar, ¿no?, hacia este sistema educativo inclusivo y que fue altamente valorado por todos los integrantes de la comisión, era justamente el proyecto de ley que pone fin o término pone fin al lucro, a la selección y al copago. No obstante, el proyecto, ¿no?, que salió del Parlamento, es decir, el proyecto de ley aprobado, ¿no?, en las distintas instancias y que está en su última, ¿no?, discusión o que se encuentra, que acaba de salir del Tribunal Constitucional, ¿no?, lamentablemente tiene un artículo que es altamente discriminatorio y hoy día es un tema que se está, ¿no?, discutiendo en las redes sociales, que está y que seguramente va a llamar al debate. Y aquí entonces, ¿qué es lo que plantea el decreto? Efectivamente,
da una serie, ¿cierto?, de orientaciones y definiciones, la ley respecto de cómo deben ser los procesos de admisión, ¿no?, para que no sean selectivos ni discriminatorios, ¿no? Sin embargo, todos los articulados, ¿no?, en el último artículo, del séptimo artículo, ¿no?, que impide que los colegios con financiamiento, y en esto hay que ser claro, los colegios subvencionados por el Estado, es decir, que se financian con fondos públicos, puedan seleccionar, ¿no? En el último artículo señala un artículo de excepción para los alumnos con necesidades educativas especiales, las escuelas especiales y los establecimientos con programas de integración escolar. Y deja en manos, ¿no?, de los sostenedores, ¿no?, las decisiones de admisión de estos alumnos. Esto, la verdad, que para todos quienes hemos estado comprometidos con el movimiento de la integración y posteriormente todos aquellos que hemos comprendido, ¿no?, que para que realmente haya integración y se garantice el derecho de los alumnos con discapacidad, es necesaria una transformación más profunda y que esto requiere ciertas modificaciones sustantivas, ¿no?, a nivel de los valores, de la cultura, de nuestras creencias, de nuestras expectativas, pero también a nivel de la gestión y de las políticas que tienen que garantizar ese derecho y esa igualdad de oportunidades. Ha sido realmente un golpe, una profunda decepción con lo que está pasando, y creo que es importante, ¿no?, y habemos muchas personas hoy día y sectores sociales y las propias organizaciones de las personas con discapacidad poniendo esto visibilizando, ¿no?, esta situación. Pero yo creo que esto también, porque todo tiene sus luces y sombras, esto puede ser una gran oportunidad para que podamos debatir en Chile, ¿no?, en profundidad, ¿no?, lo que significa la selección o que siga existiendo en Chile la integración de los alumnos con necesidades educativas especiales de manera voluntaria. En mi opinión, creo que esto es una gran oportunidad para abrir este debate a nivel nacional, porque sin lugar a duda en todo el debate que hubo, ¿no?, durante todo el año pasado y este año fuertemente en torno a la selección, ¿no?, y en torno a la necesidad, ¿cierto?, de que los establecimientos educacionales tengan, sobre todo en el ámbito de la educación obligatoria, ¿no?, tengan tanto los padres el derecho a elegir los colegios que quieren para sus hijos, pero también los alumnos, ¿no?, también se les respete el derecho a los alumnos a elegir el colegio en el que quieren estudiar, ¿no? Este es un principio fundamental de libertad de elección, pero esa libertad de elección tiene que garantizar también igualdad de trato para toda la población en términos de garantizar el acceso sin que los estudiantes puedan ser discriminados por movimiento, por capacidades, por condiciones socioeconómicas, etc. Okay. Entonces, en este sentido, creo que si bien este artículo, ¿cierto?, que contraviene, ¿no?, el espíritu
de la ley de inclusión y contraviene los tratados internacionales que mencionaba Eliana, y abre puertas abre ventanas, deje espacio, ¿ya?, para que se pueda seguir discriminando a los alumnos con necesidades educativas especiales en la medida en que solamente este colectivo de alumnos puede, respaldado por la ley, ¿no?, si esta ley definitivamente sale aprobada, o se promulga, porque todavía no está promulgada, son los únicos alumnos en que va a depender de los sostenedores de los establecimientos educacionales el que sean admitidos o no. Esto, y con esto quiero terminar, decía yo, que es una gran oportunidad para generar este debate, porque en el debate sobre la selección se habló muy poco de este tema. Tan poco se habló, ¿no?, de la discriminación, ¿no?, al acceso a la educación que experimentan estos estudiantes, que por lo mismo no fue considerado, no estaba considerado dentro, explicitado dentro de la política, ¿no? Y de ahí también la creación de esta comisión, los diálogos que van a venir, etc. Pero lo importante hoy día es que justamente podamos debatir y revertir esta situación. Y yo creo que ustedes como colegios de iglesia también tienen una misión en este sentido, porque lo que nosotros estamos viendo, ¿cierto?, que hay largas listas de espera de alumnos con necesidades educativas especiales, en particular cuando estas están asociadas con discapacidad, para entrar e ingresar a determinados colegios que son los que lo aceptan. Porque mientras el acceso de estos alumnos a la educación siga siendo voluntario, esto va a ocurrir, que los alumnos con discapacidad no se van a distribuir equitativamente en todos los establecimientos educacionales y de manera equilibrada. Y se va a seguir reproduciendo la situación y profundizando la situación de que estos alumnos se concentren en determinados colegios. Esta exclusión tiene serias consecuencias para nuestro sistema educativo y para nuestra sociedad, porque en definitiva contribuye a la segmentación, a la segregación y a la exclusión, que es lo que queremos eliminar en Chile desde el punto de vista de la política y desde el punto de vista, ¿cierto?, de la gestión. En este sentido, lo último que quiero, y me voy a pasar un par de minutos más, la última propuesta que quiero destacar, orientación que da la comisión que quiero destacar, tiene que ver con el financiamiento de la educación. Y aquí entonces el planteamiento de la comisión es que si queremos avanzar en la dirección de un sistema más inclusivo, entonces debiéramos tener, ¿no?, un financiamiento basal para la atención a la diversidad en todos los establecimientos educacionales. Porque una de las razones también por qué ocurre lo que ocurre en nuestro país no tiene que ver con el hecho de que la subvención de educación especial, es una subvención de educación especial asociada a un diagnóstico que además reciben ciertos establecimientos educativos, aquellos que, ¿cierto?, definen o cuentan con un programa de integración reconocido por el Ministerio de Educación. Entonces, lo que nosotros también proponemos, ¿no?, es que evidentemente avanzar en esta dirección supone un cambio en el sistema de financiamiento, y para que la integración deje de ser voluntaria, tienen que abrirse todos los establecimientos a recibir a todos los alumnos y contar todos los establecimientos
que tengan alumnos con necesidades mayores de apoyo, tiene que contar con los recursos. Por lo tanto, si el planteamiento es si reconocemos que la diversidad y las necesidades educativas especiales están presentes en todas las escuelas de Chile, debieran entonces todas las escuelas contar con recursos de apoyo. Eso significa un nuevo modelo de financiamiento. Entonces, dicho esto, tenemos como siempre un largo camino todavía por recorrer, ¿no? Y esta red puede jugar un papel una vez más muy importante en la generación de estas instancias de debate, de generación de ideas y de planteamientos también al Ministerio de Educación, ¿no? Para transitar definitivamente a un sistema más inclusivo. Y lo que no podemos admitir como sociedad y como comunidad educativa es que el propio Estado, a través de sus leyes, ¿no? Respalde la discriminación. Y esto es lo que está ocurriendo con este artículo, que no me cabe duda que se le pasó al ministerio, probablemente se le pasó a los parlamentarios, se le pasó a los... ¿Por qué? Porque, como siempre, el colectivo de personas y estudiantes con discapacidad no les preocupa, nunca ha sido una prioridad, y eso nosotros lo sabemos. Y ahí es donde nosotros tenemos que marcar la diferencia. No está dentro de las prioridades, ¿no? Y en definitiva también no son un colectivo que van a marchar en las calles ni pelear por sus derechos. Muchos de ellos ni siquiera votan, ¿no? Porque hace poco también tienen derecho al voto. Entonces yo creo que aquí tenemos que ser capaces de proteger estos derechos, defenderlos a través de los movimientos de la sociedad civil, la familia y la comunidad educativa entera. De manera que no siga ocurriendo en Chile que hay algunos establecimientos educacionales que reciben estos alumnos, que concentran el mayor número de estos alumnos, y siguen habiendo muchos otros que son excluidos y que no tienen otra alternativa que educarse en un sistema segregado en escuelas especiales. Algo que hoy día en Chile, de acuerdo a nuestro desarrollo, es, a juicio de muchos, inaceptable. No hay razones para que esto siga dándose en el país de esta manera. Sobre todo si estamos hablando de avanzar en el derecho a la educación, garantizarlo y que ese derecho no implica el derecho también a la inclusión, porque la inclusión tiene que ser una dimensión de la calidad. Así que tenemos una tarea importante por delante, seguir luchando para que no se sigan cometiendo también discriminaciones, muchas veces por no poner suficiente atención, ¿no? O porque esto también, digamos, como son las cosas, toca intereses, ¿no? Que hay un buen sector de nuestra sociedad que no quiere que ocurran estos cambios. Bueno, muchas gracias. Gracias, Cintia. Quienes pueden ir anotando alguna pregunta que quieran hacerle después de la presentación del padre Tomás. Bueno, bien, agradezco a Liliana y a ustedes, hermanos directores y directoras, poder encontrarnos, y agradecerle a Cintia porque ella, con toda la expresión técnica, me da la posibilidad de ser más exhortativo ahora precisamente al desafío. No tengo el análisis, pero evidentemente me di cuenta también de como vicaría, haciendo algunas indicaciones o sugiriendo indicaciones más humilde de eso. Y efectivamente este es un tema bien debatido, sobre todo cuando los sostenedores hablan más, hablan de la implementación, de que el PIE no alcanza, etcétera, etcétera.
Pero yo creo que también hay una actitud que creo que es muy importante. En una ocasión, cuando estábamos hablando de este mismo tema con unos chiquillos en la CBX, creo que fue, yo hablé precisamente de la implementación, me metí de especialista en el tema, y llegó la Cari, que me dijo: esta cuestión es actitud, acogida. Me tuve que quedar callado nomás, pero sí que es precisamente eso. Yo creo que hay que poder trascender, y que yo creo que es la actitud evangélica, que es la que también nos inspira a nosotros, y de la cual me ha ayudado a mí voy a hacerlo muy sencillo, lo que expuse en una ocasión de encuentro con algunos directores, en unos encuentros entre la conferencia de la SECH, el área de la conferencia episcopal, y algunos directores del país. Y lo primero es que efectivamente el tema de la inclusión y la no selección, voy a hablar también indistintamente como realidad eclesial, tiene relación también con una realidad que yo he experimentado como vicario, sobre todo en sectores más populares. Nosotros tenemos varios colegios ahí, donde la entrada de los chiquillos dice relación con una urgencia. Nos recuerda el lema tan nuestro, la urgencia de la caridad. El lema además del cardenal Silvestre Ruiz, que recordarán, la urgencia de la caridad. Chiquillos que están a la deriva en el Colegio Santo Tomás y en La Pintana, uno no anda preguntando si el cabro está bautizado o no. Ve también si es que hay un proyecto, porque la mamá soltera esté también ahí en ese proyecto. Y yo diría que el reproche que se nos hace a nosotros es un poco enceguecido. Esa no selección hace mucho tiempo que en nuestros colegios ya está enchancado. Además, cabros más bueno que el pan. Son esas típicas impresiones de cierta licencia que se entendía en un contexto. Los padres quieren que sus hijos continúen la labor de la familia, y un colegio católico es el mejor contexto. Es entendible perfectamente, y en un contexto donde clásicamente era así, evidentemente que se explica. Pero en esa realidad un poquito más demandante, lógicamente estos jóvenes, estos niños que buscan también un lugar, ¿no? Ustedes saben que en La Legua hay 4 colegios. 2 colegios municipalizados. Curiosamente uno de ellos se llama Monseñor Cardenal Zamoré, y otros 2 católicos, ¿no? Y son lugares que son los patios. Son los lugares donde se forma el chiquillo, donde quiere armarse de alguna manera, y ese mundo, aun cuando muchos papás quisieran que fuese el lugar artificial donde no se junten los patos malos, porque se han dado cuenta que los papás quieren que no se junten con el hijo que tiene la quisca al otro lado, ¿no? Sin embargo, son mundos que sí logran integrarse, y que sin embargo dejan a un lado ese cierto artificio, que logran precisamente una convivencia que puede proyectarse. Antiguamente en filosofía decían, el orden del conocimiento es distinto del orden de la realidad, y por eso mismo el orden de la convivencia es distinto del orden de la pedagogía hacia ella. Podríamos decir en parte sí, pero hay que tener cuidado también. Uno aprende a convivir en su familia, pero también en la familia hay que tener la apertura suficiente como para descubrir el barrio, hay que descubrir la nación, hay que descubrir, por así decirlo, la convivencia. Y por eso yo profundizaría un poquito más lo que decía César. Yo creo que más que ser una condición para la calidad de vida, la inclusión,
es más bien parte de la calidad. Precisamente porque uno convive con quienes en el fondo se va a integrar en la sociedad. Lo conocen sobre todo las familias que tienen hermanos que tienen, ¿no es cierto?, condiciones distintas. Aprenden a establecer una relación distinta también con la sociedad. O algún problema. Son hermosas esas familias donde han existido siempre, y nosotros les llamamos las ovejas negras. Tienen una manera distinta de apreciar el mundo problemático. Se acercan de otra manera. Es una convivencia que al final, aun cuando puede ser problemática intrafamiliarmente, ayuda a formar para establecer una mejor manera convivencial, de manera pública, social. Y por eso mismo, esa realidad que es eclesial, o sea, nos hemos encontrado frente a esta realidad. Incluso, aun cuando, yo lo decía casi bromeando, esta ley de la no selección, aun cuando nos coaccionara, yo lo digo así un poquito debajo de la mesa, porque las presiones, así como la realidad, nos hacen bien para mirar y no acostumbrarnos. Y lo que ha hecho nuestro Señor es precisamente desestabilizarnos. Recordarán cuando Pedro en Jaffa, esto ya estamos hablando después de la resurrección de nuestro Señor, además después de la resurrección de nuestro Señor también nos acomodamos un poco, demandado por dos forasteros, se apresuró para ir a visitar a Cornelio, que era un pagano, y exclamó: verdaderamente comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que cualquier nación que le tema y practica la justicia le es grato. Él ha enviado su palabra a los hijos de Israel, anunciando la buena nueva de la paz por medio de Jesucristo, que es Señor de todos. Este, que es el Señor de todos, es quien nos quiere inspirar, creo yo, siempre a lo que se nos desafía, a lo que quedó pendiente de la ley. Y lo sabemos, la acogida, la cercanía, que se me expresó esa vez, Karin, muy bien, el reconocimiento del otro, independientemente de sus características, de su procedencia, incluso el comportamiento de sus interlocutores, marcaron la forma en que Jesús se relacionó con las personas de su época. Y esto lo repito porque lo sabemos todos los que somos cristianos, pero la idea es que esta dimensión exhortativa puede ser una apertura precisamente a redescubrir la actitud intraescolar. Jesús se abrió inéditamente a los excluidos de su pueblo y a los extranjeros. Con sus manos bendijo a los que se sentían malditos y a los niños. No tuvo problema de ir a la casa de Zaqueo, estigmatizado por ser ladrón publicano, ni de dialogar y escuchar las súplicas de los leprosos. Sabía que se le acuñaba el apodo de comilón y borracho porque andaba con mala junta. Recorrió Galilea con ignorantes y pescadores que no sabían leer. Se dejó tocar por mujeres de mala fama. Se compadeció de locos y poseídos. Estoy extremando, porque todos nuestros hermanos con necesidades especiales no son ninguno de estos. Pero es para mostrar la actitud que tuvo él. Porque hay muchas veces comportamientos nuestros que ven a estas personas como si fuesen locos o poseídos, o sutilmente. Y así Jesús no hizo distinciones al momento de transmitir el amor sobreabundante del Padre y quiso acercarse y compartir su vida. Es un maestro del amor. ¿Y por qué es maestro del amor? Desde el gran mandamiento, integra, incluye y acoge a todos. Esto por mostrar la actitud del maestro y no porque los no incorporados tengan razones objetivas para no estarlo. Que eso es lo interesante.
nosotros primero vemos si puede estar o no estar. El mensaje y proyecto que movilizó la vida entera de Jesús, el reino de Dios, es el sueño de Dios de plena inclusión de la vida humana en la vida divina. Perdónenme que les diga una cosa tan teológica, ¿no? Dios quiso que todos participáramos de la vida divina. Sí, señor. Dicho proyecto comienza con la creación, recordarán ustedes, expresada en esa dimensión casi mitológica del jardín, ¿no es cierto?, la cual ya inserta en sí la vocación de vida plena, que es convivencia. Pero Jesucristo, el mismo Dios, busca ser incluido en la convivencia humana. Se revierte la cosa, precisamente para enseñarnos una pedagogía. Y aquí meto entonces la pedagogía. Es Dios el que busca incluirse entre nosotros. Muchas veces nosotros, sin querer, por favor, no quiero sobreañadir pecado a los que ya tenemos, pero pareciera que nuestra pedagogía muchas veces es una especie como de selección hasta llegar a las alturas, la élite, los mejores. Y cuando llegamos a esa élite, de repente nos damos cuenta que somos del montón nomás, gracias a Dios. Y por eso, el punto culmine, y por eso sigo hablando desde la perspectiva de la fe, lo sabemos, es la cruz, en la que Jesús se hace el más pequeño de todos, el despreciado, el excluido, el maldito, para incluirnos a todos y a todas, para que nadie quede fuera de la gracia de la vida nueva, para decir de la resurrección. Ese es el tema. Y aquí digo incluso más, los privilegiados son precisamente los pequeños, los que parecen no tener capacidades, los que no son los pequeños, los que parecen no tener capacidades, los no considerados, los sutilmente vetados, porque esto sí que es más complicado. Uno tiene cae con descendencia cuando se sienta al lado de un loco, ¿se han dado cuenta, no? Y uno, como es cristiano y caritativo, le hace así, pero en el fondo uno dice, no, es imposible. Y es tan humano también, si nos cuesta. Yo creo que esas pedagogías son las que cuesta, por así decirlo, integrarlas. Y por eso yo diría que, citando a Zygmunt Bauman, no sé si han oído hablar de este filósofo húngaro que muy interesante, escribió un librito que se llama Los retos de la educación en la modernidad líquida. Observaba que ante esta creciente tendencia a considerar la educación como un producto antes que como un proceso, me acuerdo lo de la integración o la inclusión como un proceso, pareciera que ante eso efectivamente la selección sí tendría sentido. Cuando uno escoge a los mejores, uno en el fondo busca que el colegio tenga los mejores resultados. La selección nacional de fútbol es eso, buscar a los mejores. Y uno se enoja con el entrenador cuando pone a los malos. Y con justa razón. Y por eso, cuando son resultados, evidentemente uno podría decir, sí, vale la selección. Hago una nota a pie de página. Evidentemente que yo estoy aquí polarizando la conversación. No quiero decir que la PSU o el CINSE no tengan nada que ver en el proceso educativo. Lejos de mí, yo creo que son elementos. Aquí incluso apropio algo que decía Mario Weissbrot. Yo creo que cuando un colegio tiene malos CINSE y malos PSU, hay un síntoma que no está funcionando bien. Y nosotros creemos en una formación integral, sin duda alguna. Pero estamos apuntando aquí a un elemento que es propio también de nuestra antropología. Para decir, ese también es hijo mío. Como dice esa mamá, cuando le meten un cabro a la cárcel, es hijo mío y se acabó. Es decir, es parte de la naturaleza redimible.
por eso no lo puedo excluir. En ese sentido, muchas veces con esta mirada solo buscaríamos especializar en las áreas académicas, las deportivas, las sociales, incluso la estética. Y por eso se puede buscar, o se podría, o se necesitaría, o se exigiría buscar siempre lo mejor. Pero con esa perspectiva, por más que nos interesen las capacidades humanas, no necesariamente nos interesan las personas. Esa puede ser la oscilación que podría llevarnos a eso. Aquí incluso yo hago una crítica, por muy filosófica que sea, que es la palabra capital humano. ¿Han oído hablar ustedes de eso? Perdónenme que me ponga polémico, pero capital humano, la palabra capital es el recurso a invertir. Se habla de invertir en capital humano. Gary Becker habló de este concepto precisamente para poder darle una dimensión más humana a la empresa y darle otra vertiente, no invertir solamente en los productos, pero se pervierte un poquitito el sujeto humano, cuyo valor no es solamente el productivo. Él tiene un valor en sí mismo. Y esto es filosofía kantiana también. El hombre vale porque tiene un fin en sí mismo, no solo como un medio. Me puse filosófico, pero esto es lo más cristiano que hay. Voy a dejar a un lado el magisterio, no quiero dejar a un lado el magisterio de la iglesia, ya me queda ahí, pues me queda poco tiempo, 3 minutitos. Entonces, solamente quiero expresar un ejemplo que tiene que ver con un colegio del arzobispado y que siempre lo he mencionado muchas veces, que es un colegio, un politécnico del arzobispado, el colegio Sara Linder. Un colegio de 83% de vulnerabilidad. Son chiquillas que vienen de Wynn, vienen de Lampa, vienen de sectores muy pobres. Y muy felices con la calidad y la convivencia. Algunas familias le dijeron a la directora: ¿sabe qué? Nosotros tenemos unas hermanas de estas chiquillas que son sordomudas. ¿Cómo lo hacen? ¿Podrían integrarse o no? Lo hermoso fue que se conversó en la fundación y dijimos: esta cuestión es muy complicada, ¿cómo lo hacemos? Probemos con un curso. Eran precisamente 2 hermanas. Se contrató con el famoso Pilla, etc. Se contrató un profesor y el profesor, más allá de traducirles a ellas, se puso a traducir en la clase. Es decir, las compañeras de curso empezaron a aprender el idioma. Y las tareas las hacían juntos. Hoy día el colegio tiene 32 de esas chiquillas, sordomudas. Y el 70 al 75% del colegio aprendió prácticamente el lenguaje. O sea, se integra dentro de la convivencia una variante que nadie veía por el politécnico, que son auxiliares de enfermería, incluso para la cosa del turismo. Se integró a la convivencia una variante que no existía y que significa una dimensión de calidad quiero decir, que creo yo ya es educación de calidad. O sea, no es solamente una condición, sino que permite que se dé una forma de relación con las personas, con las chiquillas, de manera distinta. Junto con el cariño espontáneo que significa entre ellas tener compañeras que se van promocionando, por así decirlo, en los conocimientos de la vida de la misma fe. Y un ejemplo que siempre menciono, pero que yo creo que puede ser un ejemplito de esos desafíos, digamos, que también se da en los colegios y que yo creo que puede resultar como desafío hermoso y también como esta dimensión de la trascendencia. La trascendencia es salir un poquito de sí mismo. Los colegios son como cuando están funcionando bien, pero cuando la cuestión está mal hay que atreverse un poquitito. Medio minuto. El padre que espera a su hijo, el hijo pródigo, no se queda en
manos cruzadas esperando que este cabro porquería venga a arrastrarse y a pedir disculpas. Él sale a recibirlo. Y además, él es el protagonista de la fiesta. ¿Qué quiero decir con eso? Él es el que integra a este cabro que hizo de la suya. Él sale y evidentemente provoca conflicto con el hijo mayor, que no sé cómo se habrá resuelto, pero que bien. Él sale, es decir, este movimiento de trascendencia es salir de la inmanencia, ir un poco más allá. Evidentemente nosotros creemos en el trascendente, que es Dios, pero que tiene que salir también para incorporar a esa convivencia, por así decirlo. Es decir, yo diría, es difícil implementar, yo sé que es difícil. Es difícil establecer elementos técnicos para los colegios, sobre todo cuando los colegios también tienen como una orientación. Yo sé que es difícil, pero tal vez este elemento de pensar, de poder proyectarse, de poder establecer y darle este condimento a la convivencia de nuestros propios colegios, yo creo que puede ser un elemento que nos puede ayudar mucho, precisamente para nuestra convicción vital de fe y ser el elemento, así como creo yo un poco ha sido la institución teresiana de modelo entre nuestra manera de vivir la fe. Por eso lo mío es más bien exhortativo y no tiene ninguna línea coactiva desde la Vicaría de la Educación. Pero eso me agradece.